Hola chicos y bienvenidos a la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato. En estos vídeos vamos a estudiar el tema 2, que se llama el relieve de España. Como siempre, os pongo un pequeño índice en el que vamos a ver qué vamos a estudiar en este tema. Concretamente, en este vídeo vamos a estudiar el punto 1, la situación geográfica de España y las características geográficas de España. Por un segundo lugar, las características del relieve español. Esos van a ser los dos puntos que van a estar en este vídeo. En otro vídeo posterior estudiaremos la evolución geológica del relieve español, es decir, la evolución histórica a nivel geológico de España, la litología peninsular e insular y las formas de modelado que están relacionadas con esa litología. En un vídeo exclusivo estudiaremos las grandes unidades del relieve peninsular e insular, clasificados por bloques, que ya lo estudiaremos. Y el punto 6, que no es el menos importante para nada, es que son los suelos de España. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en el punto 1 y el punto 2, comenzando por el punto 1, la situación geográfica de España. En ese caso, nos encontramos con un mapa de Europa. Como estáis observando, en el extremo suroeste de Europa se encuentra nuestra península, la península ibérica, en la cual se encuentra España. España tiene una superficie aproximada de unos 500.000 kilómetros cuadrados, un territorio bastante grande, como estáis observando, y se encuentra entre el centro de Europa y el norte de África, siendo el clima que posee España un clima fundamentalmente templado, aunque con variantes como ya estudiaremos en el tema 2. Su territorio de España incluye tanto la península ibérica como las Islas Baleares en el Mediterráneo, Ceuta y Melilla en África y las Islas Canarias en el Atlántico, además de algunas islas menores. Vamos a verlo en una imagen. Aquí se observa mucho mejor. Tenemos que España está compuesta por la península ibérica, fundamentalmente, aunque la compartimos con Portugal y también en la zona de los Pirineos con otro país llamado Andorra. En cuanto al archipiélago, tenemos dos. El archipiélago de las Canarias, no olvidéis que un archipiélago es un conjunto de islas, y el archipiélago de las Baleares, en la que se encuentra Mallorca o Menorca. Finalmente, en el norte de África, nos encontramos con dos territorios que son también peninsulares, que se conocen como Ceuta y Melilla, que pertenecen políticamente a nuestro país, aunque realmente geográficamente pertenecen a África. Este sería un poquito nuestro territorio. Sin embargo, España posee una serie de características a nivel geográfico, que son las siguientes. La primera característica es que España presenta 4 grandes unidades morfoestructurales, que son fundamentalmente zócalos, macizos, cordillera de plegamiento y cuencas, que luego estudiaremos cada una. En segundo lugar, presenta 4 formas de disposición del relieve, así que existen 4 formas de disponerse dicho relieve. Estructuras plegadas, falladas, estructuras horizontales y estructuras en cuesta. Una estructura plegada, por ejemplo, es una montaña que se ha creado por plegamiento, porque los materiales de la montaña son materiales bastante blandos y eso provoca que se pliegue ante un fenómeno como es la orogénesis, que son movimientos tectónicos de debajo de tierra. Las estructuras falladas, sin embargo, al tener un tipo de roquedo mucho más duro, pues cuando hay fenómenos como la orogénesis, pues no se pliegan, sino que se rompen, creándose fallas. Sin embargo, las estructuras horizontales y en cuesta están más relacionadas con un tipo de rocas mucho más blandas, incluso que el de las estructuras plegadas, dándose un tipo de estructura que estudiaremos a lo largo del tema. La tercera característica es que la península ibérica se formó en 4 etapas geológicas diferentes, hasta tener la configuración que tiene actualmente. Concretamente la era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, aunque eso lo estudiaremos tranquilamente en el punto 3. La cuarta característica es que España posee 4 tipos de roquedo, es decir, 4 tipos de rocas: las silíceas, arcillosas, calizas y volcánicas. Aunque hay que decir que en los lugares donde observamos esos tipos de rocas, hay un tipo de modelado diferente. Por tanto, si hay 4 tipos de roquedo, hay 4 tipos de modelado. Uno relacionado con el roquedo silicio, como es el modelado granítico, otro relacionado con el modelado arcilloso, con el roquedo arcilloso, que es el modelado acarcavado, otro que está relacionado con el roquedo calizo, que es el modelado kárstico, y otro que está relacionado con el roquedo volcánico, que es el modelado también llamado volcánico. Sabiendo esas 4 características generales geográficas de la península ibérica y de España, vamos a ver un poquito cada una de ellas explicándolas en profundidad. La primera es que España presenta 4 unidades morfoestructurales fundamentalmente.
Una unidad morfoestructural son resultados, una forma de relieve que son resultados de las fuerzas internas y externas de la Tierra sobre el relieve. Eso es una unidad morfoestructural. En este caso, la península ibérica, España, posee 4 grandes unidades morfoestructurales. Los zócalos, como la meseta, macizos antiguos, cordilleras de plegamiento, que son montañas jóvenes, y las cuencas sedimentarias, que son terrenos hundidos, ya bien sean cuencas o depresiones. En cuanto a las montañas jóvenes, esas cordilleras de plegamiento, por lo general, como observáis en la imagen, son montañas siempre más altas, cuya cima acaban en pico, ya que son el resultado de un fenómeno de orogénesis, un fenómeno de creación de montañas, que es más reciente, por tanto tienen más altura, obviamente. Sin embargo, los macizos, por el contrario, son montañas más bajas, que han sufrido erosión, porque el momento en el que aparecieron es un momento anterior a la de las montañas jóvenes. Por tanto, el pico, digamos, o la cima puntiaguda, ha desaparecido debido a la erosión. Y esto nos conecta con las fuerzas que provocan, que crean estas unidades morfoestructurales. Hemos dicho que una unidad morfoestructural es una forma, es un relieve que ha sido originado, ya bien sea por fuerzas externas o fuerzas internas de la Tierra. ¿Pero cuáles son estas fuerzas internas y externas? Pues vamos a verlas. Las fuerzas internas son las que crean relieve, las que las crean, son fenómenos creadores. En este caso aparecen dos, pero la más importante que tenemos que estudiar es la llamada orogénesis, que es un fenómeno que a través de las fuerzas tectónicas de debajo de tierra lo que hacen es crear relieve, ya bien sea mediante plegamiento de la roca porque sea más blanda o mediante fractura de la roca porque sea más dura. Sin embargo, la orogénesis crea, pero una vez que la orogénesis ha creado una montaña, esas montañas pueden modificarse, pueden cambiar. ¿Qué fuerza es la que cambia esas montañas, la forma de las montañas o la forma del relieve? Pues las fuerzas externas, que son fuerzas que no se encuentran en el interior de la Tierra, sino se encuentran fuera, en la superficie. Son fundamentalmente 3, aunque realmente es una, que es la erosión. Y después de la erosión, el transporte de dicho material erosionado, ya bien sea el polvo creado a través de la erosión, y finalmente la sedimentación, que es básicamente la deposición del material erosionado en otro lugar, para que nos entendamos. Aquí tendríamos un ejemplo de lo que es la erosión, el transporte y la sedimentación. La erosión está provocada por el aire, por el agua, por los seres humanos, como por ejemplo un animal o el ser humano, y ese material erosionado pues se transporta por el aire simplemente. Ese polvillo que suelta, digamos, la roca erosionada, que se transporta y que se sedimenta, es decir, que se deposita en una zona obviamente más baja que la montaña. Normalmente suele en un valle. Esas valles, cuando se llenan de sedimentos, que se conocen como cuencas sedimentarias. Aquí tenemos un ejemplo de erosión. Esto es un relieve, es una meseta que en su creación pues ha intervenido fundamentalmente, como estamos observando, el fenómeno de la erosión y posteriormente el transporte y sedimentación. Sin embargo, tenemos otra fuerza, como la fuerza externa, llamada orogénesis, que lo hemos explicado antes. La orogénesis es el origen o formación de cordilleras, o todo relieve debido a las fuerzas tectónicas que ocurren en la península ibérica. Las orogénesis que van a crear fundamentalmente el relieve de España son dos: la orogénesis herciniana y la orogénesis alpina, que pertenecen a la era primaria y terciaria respectivamente, aunque tranquilos, porque esto lo vamos a ver tranquilamente y mucho más bien, mejor, en el punto 3. Aquí tenemos que la orogénesis es el que hace que este paisaje pase de ser un relieve llano con colinas a, con el paso del tiempo, debido a ese fenómeno de plegamiento y debido a ese fenómeno de fractura, pues se cree relieve como este. Es el mismo lugar, pero ha pasado millones de años y una orogénesis de por medio. Con el paso del tiempo, estas montañas, que son montañas jóvenes, como estamos viendo con sus formas, bajarán su altura debido al fenómeno de la erosión. Muy bien, pues vamos entonces a ver la segunda característica, que es que la península ibérica presenta 4 formas de disposición del relieve: estructuras plegadas, falladas, horizontales y en cuesta. Aunque ya lo veremos más tranquilamente y con una mejor explicación en el futuro. Pero estos serían los diferentes tipos de estructuras que nos encontramos.
la estructura plegada, que se crea cuando una orogénesis pliega rocas pues bastante blandas, como por ejemplo la caliza, formando montañas por plegamiento. La fallada es cuando una orogénesis provoca que un terreno, pues en lugar de plegarse, se falla, porque al ser rocas duras crean fallas, no crean montañas plegadas. Concretamente las fallas tienen dos partes, un horst, que es lo que es la montaña propiamente dicha, y un graben, que es una cuenca, una zona más baja. Las estructuras horizontales en cuesta, sin embargo, están relacionadas, como digo, con materiales más blandos, como por ejemplo las arcillas, dando lugar a un tipo de paisaje en el que son muy típicas las mesetas, por ejemplo, al igual que las estructuras en cuesta. Eso en cuanto a la segunda. En cuanto a la tercera, tenemos que España se formó en 4 etapas geológicas diferentes, que veremos en el punto 3, que son básicamente estas etapas que estamos viendo aquí. Fijaos que, lo voy a poner otra vez atrás, que nosotros, el ser humano, apareció aproximadamente en la era terciaria cuaternaria. Y en nuestra historia, la historia de la humanidad, realmente se encuentra en la era cuaternaria, en lo que hoy en día conocemos como Holoceno, porque cada una de las eras, están divididas en partes. En este caso, la terciaria en el Plioceno, Mioceno, Oligoceno y Eoceno, mientras que la cuaternaria en el Pleistoceno y Holoceno. Tranquilos, vosotros no tenéis que saber nada de eso, simplemente que España tiene 4 fases de creación: la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Así que hay una anterior, que es la era arcaica, también llamada precámbrica, que también ocurre en algunas cositas, pero centrarnos fundamentalmente en esas 4. La siguiente característica es que España presenta 4 tipos de roquedo, son tipos de rocas. Vamos a ver un poquito cuáles son. En esta imagen se observa en color verde, en el mapa, las zonas donde predomina lo que se conoce como roquedo silicio o rocas silíceas, como por ejemplo el granito. En segundo lugar, en rojo, aparecen las zonas con roquedo calizo. En amarillo aparecen las zonas con predominio de roquedo arcilloso, que suelen ser rocas blandas, al igual que las calizas. Y fijaos que sí que hay restos de rocas volcánicas, en las Canarias obviamente, porque tienen un origen volcánico, pero fijaos también en la zona de Cabo de Gata, en Almería, que también tiene roquedo volcánico, al igual que también en la zona de Gerona, al norte de la península ibérica, que también hay algunos pequeños restos de terrenos de tipo volcánico. Hemos dicho que roquedo significa tipos de rocas. En cuanto a la última característica, que es en los 4 tipos de modelado, hay que decir que cada tipo de rocas llevan consigo modelados diferentes. Por ejemplo, vamos a ver, el granito. El granito, en este caso, es un tipo de roca que se llama silícea. Por tanto, pertenece a las rocas silíceas, ¿no? En las zonas donde nos encontramos con rocas silíceas, es decir, granito, nos vamos a encontrar con este tipo de modelado, como el berrocal, como el domo granítico o como el galayo. Por tanto, estas formas de modelado, este modelado berrocal, domo granítico y galayo, solamente aparecen en las zonas que tienen granito. Por tanto, no aparecen en zonas como, por ejemplo, las zonas con roquedo calizo. ¿Por qué? Porque no se dan, porque la dureza y la composición de la roca granítica no tiene nada que ver, o se parece poco, al de la caliza. Por tanto, no se dan las mismas formas de modelado en las zonas que tienen diferentes tipos de rocas. Espero que haya quedado claro. Sabiendo eso, vamos a ver un poquito ahora las características del relieve español, que es muy sencillo de entender. Estamos en el punto 2 del tema. ¿Cuáles son las características del relieve español? En primer lugar, el perfil del litoral es poco recortado, por tanto existe algo que se llama mucha continentalidad. En segundo lugar, la altitud es media, es bastante alta. Ahora vamos a decir y vamos a explicar cada una. En tercer lugar, la disposición del relieve peninsular es periférica. Vamos en primer lugar con el perfil litoral, que es poco recortado, por lo que existe mucha continentalidad. ¿Eso qué significa? Bueno, pues eso quiere decir que la costa de la península ibérica es poco recortada. Eso significa que tiene pocos entrantes y pocos salientes, como estáis observando aquí. Por tanto, el relieve es muy compacto. El mar no influye mucho en el clima de la zona interior de la península, como por ejemplo en Madrid. Y tenéis que saber que el mar tiene una influencia fundamental en el clima, ya que lo regula.
En las zonas del interior peninsular, al no tener influencia del mar, el verano es mucho más cálido y el invierno es mucho más frío, porque no hay el mar cercano para regular esas temperaturas. Sin embargo, en la zona de la costa, al tener más influencia de la humedad y del mar, pues ese fenómeno atemperador del mar hace que el verano sea mucho más suave, el invierno también sea mucho más suave. Por tanto, cuanto más te adentras a la península ibérica, más se siente un clima continental, con temperaturas más extremas. Eso es lo que significa, por tanto, que existe mucha continentalidad, como estáis viendo. Provoca que el mar, la influencia del mar en el interior, sea muy escasa. Y que el clima esté muy continentalizado, como estáis observando en el PowerPoint. La segunda característica del relieve español es que presenta una gran altitud media. Vamos a ver un poquito de ella. En este caso, la península ibérica tiene una altitud media de 660 metros de altura, siendo una de las más altas de Europa, solo superada por Suiza. Sin embargo, esta altura no se debe a la presencia de montañas muy altas, sino que gran parte del territorio español presenta una meseta, que además es bastante elevada, que es la llamada meseta central. Solamente una pequeña parte del territorio de nuestro país se encuentra a menos de 200 metros de altitud. A ello habría que sumar también algunas e importantísimas cumbres, como por ejemplo el Mulhacén, el Veleta o el Aneto, que se encuentran en Sierra Nevada o en los Pirineos respectivamente. Aquí lo tenemos. El segundo país, además, con más altura de Europa. El primer país, como bien sabéis, es Suiza. En cuanto al tercer y la última característica del relieve español, es que los relieves peninsulares, las montañas, las sierras, las cordilleras, se encuentran alrededor de la meseta central. Hay algunas que se encuentran en el interior, pero por lo general se encuentran alrededor, de forma periférica, como vamos a observar en esta imagen de aquí. Las principales montañas se encuentran alrededor, lo que hace que limite aún mucho más e influya aún mucho más en el clima del interior, generando fuertes diferencias climáticas entre las zonas costeras y el interior de la península. Eso quiere decir que las cordilleras, como el sistema ibérico, los sistemas béticos, la cordillera cantábrica, entre otros, lo que están es abrazando a la meseta central. Es como si la abrazaran. Y eso, obviamente, esos muros, porque aunque sean montañas, realmente son murallas naturales, influyan de una manera u otra, ni positiva ni negativa, sino de una manera u otra, influyan en el clima de la meseta central. Especialmente en cuanto a las precipitaciones. Porque tenéis que saber que hay un fenómeno que estudiaremos en el futuro que se llama efecto Foehn, en el que hace que cuando entran vientos, por ejemplo, si nos vamos al mar Cantábrico y desde el norte de Europa entran vientos húmedos por el mar Cantábrico a España, al estar la cordillera cantábrica, esas nubes cargadas de agua suben por la cordillera cantábrica para poder cruzarlas por el viento, precipitan en la cordillera cantábrica y ese mismo aire que ha precipitado la cordillera cantábrica cuando pasa a la submeseta norte ya está mucho más seco. Por tanto, esos muros naturales provocan que en la meseta central las precipitaciones sean diferentes que en las zonas periféricas. Como estamos observando. Ahí tenéis los contrastes climáticos entre el centro y la periferia. Y con esto, chicos, hemos acabado el primer vídeo, en el que hemos estudiado la situación geográfica de España y las características del relieve español. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, podéis preguntar a través de Classroom. Hasta entonces nos vemos en el siguiente vídeo, en el que estudiaremos la evolución geológica del relieve español. Un abrazo, ánimo y mucha suerte. ¡Hasta luego!